¿Qué tal si te digo que gran parte del siglo XX Venezuela fue uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo? De hecho, se le llamaba Venezuela Saudita. Era el sueño americano de Latinoamérica. Gente de los países de los alrededores se iba a vivir a Venezuela. Actualmente Venezuela es el país con mayores reservas petroleras del mundo. Pero entonces, ¿por qué Venezuela está en crisis? En este video te lo cuento para que aumentes tu visión. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas. ¿Qué tal, visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Yo soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Imagínate un país donde el amanecer de cada día trae consigo un torbellino de desafíos, pero también una chispa de esperanza. Venezuela, un país rico en recursos naturales, pero envuelto en una crisis que afecta cada rincón de su sociedad. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, alguna vez fue uno de los países más prósperos de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado una crisis económica sin precedentes. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, era popular entre la población por su mensaje social y cercano a la gente. Entonces, expropió empresas relacionadas con el sector petrolero, de agroindustria, alimentos, siderúrgicas y grandes centros comerciales para que pasaran a ser manejadas por el gobierno y así asegurar una mejor distribución de la riqueza entre la población. Sin embargo, esto provocó el efecto contrario, pues los inversionistas empezaron a alejarse de Venezuela, provocando escasez de productos y desempleo. Además de que el gobierno parece que no resultó ser tan eficiente en el manejo de estas empresas. También se comenzó con el control de divisas, es decir, cuando el gobierno regula y limita la adquisición y uso de la moneda extranjera con la finalidad de tener las suficientes reservas internacionales para seguir importando bienes básicos, para pagar la deuda externa, evitar la devaluación de la moneda local y para regular la importación para proteger a industrias locales. Pero nuevamente, esto no tuvo los resultados esperados, pues las empresas, al tener limitado su acceso a divisas, tuvieron problemas para importar materias primas y mercancías para sus actividades. Además, perdían competitividad ante el auge de los mercados negros de divisas, provocando nuevamente escasez, inflación, cierre de empresas y desempleo. Ya con Nicolás Maduro en el poder, la dependencia de la economía de Venezuela al petróleo le afectó considerablemente en la caída de los precios del crudo a mediados del año 2014, disminuyendo los ingresos del país necesarios para mantener el gasto público, para lo cual el gobierno comenzó a imprimir dinero en grandes cantidades sin un respaldo en la producción de bienes y servicios, provocando, según la ley de la oferta y la demanda, que algo que sobreabunda pierda su valor, dando como resultado una hiperinflación, obligando a muchos a recurrir al dólar estadounidense para las transacciones diarias. Luego, el gobierno quiso asegurar que la gente accediera a los productos de la canasta básica, controlando los precios de los mismos. Pero lo que ocurrió nuevamente fue el efecto contrario. Los productores dejaron de producir o comercializar, pues la fijación de precios les impedía que sus negocios fueran rentables, generando más escasez de productos y más mercados negros. Además, la falta de inversión en la industria petrolera ha hecho que disminuya su eficiencia y producción. Por si esto no fuera suficiente, la intervención de Estados Unidos ha venido a agravar la situación, prohibiendo a sus ciudadanos y a empresas a establecer negocios con Venezuela, argumentando que lo hace para presionar al gobierno venezolano a restaurar la democracia, el respeto a los derechos humanos y por su supuesta vinculación con países como Irán, Rusia y China, que representan una amenaza para la región. Incluso hay quienes opinan que este bloqueo de Estados Unidos es realmente el causante de la crisis, mientras que otros opinan que los problemas de Venezuela ya venían de tiempo atrás. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela? Y si tú eres venezolano, escríbenos, cuéntanos tu perspectiva, porque nadie más que tú, el que ha vivido, conoce y tiene una mejor perspectiva de lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela es conocida por sus grandes riquezas naturales, especialmente el petróleo. Pero, ¿qué pasa cuando estas riquezas se convierten en una maldición?
La dependencia al petróleo ha llevado a la sobreexplotación de este recurso y la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura ha causado múltiples accidentes y derrames. Además, la minería ilegal en regiones como el arco minero del Orinoco ha devastado vastas áreas de selva, contaminando ríos y afectando gravemente a la biodiversidad. Estos problemas medioambientales no solo dañan la naturaleza, sino que también tienen repercusiones directas en la salud y en la calidad de vida de las comunidades locales. En este mapa podemos ver que la mayor cantidad de conflictos ambientales en Venezuela son debido a problemas relacionados a las energías fósiles y a la minería, representados con los puntos negros y naranjas respectivamente. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país desde 2015, según la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. La crisis económica y ambiental ha ido a la par del aumento del desempleo, teniendo un impacto devastador en la sociedad venezolana. Millones de personas han huido del país en busca de una mejor vida, creando una de las mayores crisis migratorias de la región. Aquellos que se quedan enfrentan un sistema de salud colapsado, con hospitales sin insumos básicos y una escasez crónica de medicamentos. La educación también se ha visto afectada, con escuelas cerradas y una generación de jóvenes que lucha por acceder a una educación de calidad. La prisión, el Helicoide, es considerada uno de los centros de opositores políticos, activistas y disidentes más grande de América Latina. Ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. A pesar de todos estos desafíos, el pueblo venezolano muestra una resiliencia impresionante. Organizaciones comunitarias y ONGs trabajan incansablemente para brindar ayuda y soporte a los más necesitados. La creatividad y la solidaridad emergen como baluartes en medio de la adversidad, y la esperanza de un futuro mejor sigue viva en el corazón de muchos venezolanos. Así que mientras Venezuela enfrenta una encrucijada, su historia es un recordatorio poderoso de la fuerza y la determinación de un pueblo que lucha por superar la tormenta. Dios bendiga a Venezuela. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo la economía, los asuntos sociales y el medio ambiente influyen en el desarrollo de los países, de tu negocio o de la vida personal, te invito a que te suscribas. Si deseas asesoría para el crecimiento de tu negocio o para algún proyecto con enfoque de desarrollo sustentable, o simplemente estás atorado en tu tesis, escríbeme, yo te asesoro. Pues muchas gracias, espero haberte aportado, y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.